Bien, y le preguntamos a Alberto Bretilnec a propósito de este proyecto. Yo recuerdo hace muchísimo tiempo, les digo, año 2001, la CGT pidiendo también la eliminación del IVA. En otro momento la misma CGT pidiéndole a Néstor Kirchner que elimine el IVA. Todos los gobiernos se han resistido a esta iniciativa. Bueno, Alberto, yo no sé si va a tener suerte en estos momentos, pero vuelve al ruedo esta posibilidad, ¿no? Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Un gusto escucharlos. Bueno, cuéntenos un poco de esta iniciativa. Bueno, miren, creo que todos estamos preocupados por la situación social, por la situación laboral, por el nivel de la pobreza y por el impacto que no solo la política económica, sino también la pandemia está golpeando sobre la economía y por ende sobre los hogares de millones de argentinos, ¿no? Creo que así como el gobierno plantea medidas estimulando el consumo en los sectores más populares o en algunos casos el congelamiento de precios, más allá de que uno comparta o no comparta la decisión, creo que hay una manera que también se puede colaborar en la baja del costo de vida y en la baja o mejor dicho, el acceso de las personas, de los trabajadores a los alimentos, que es abaratándole los impuestos, ¿no? Está Hoy muy ustedes bueno. Saben que El IVA es un impuesto regresivo, efectivamente, por ahí los sectores más relegados gastan gran parte de sus ingresos en esos productos que usted dice, ¿no? Consumiendo, yendo al supermercado. mire, el IVA que paga un trabajador que gana, o un jubilado, ¿no es cierto?, que gana 20.000 pesos por el litro de leche, es el mismo IVA que paga un empresario que gana, no sé, un CEO de una empresa. Y con este proyecto, ¿cómo cambiaría, digamos, la situación de un jubilado que va y compra esa leche en la práctica? En principio, comprándolo en un lugar que tenga, bueno, que esté registrado, que tenga ticket, que tenga factura, que no sea ningún lugar en el cual se evada, tiene de mínima una baja del 10,5%, que es la baja que son los impuestos que tienen este tipo de productos. A eso tenemos que sumarle la cadena de intermediación, que en muchos de los casos, desde que sale de la elaboración del producto hasta que llega a la boca de expendio, se van cargando también. Por lo tanto, si se aplicara correctamente y bien, consideramos que es un importe mayor al 10% del producto. Ahora, en la situación que estamos viviendo, de 4 y algo por ciento de inflación mensual, si logramos que mediante la exención del IVA bajar los productos un 10%, creo que no es la solución, no resuelve los problemas que se están viviendo hoy en millones de hogares, pero de una u otra manera colabora y ayuda en mitigar el impacto de la pandemia hoy y de la situación económica. A ver, está escuchando a Hernán Lecher, que está aquí en el estudio, gesticulaba y hace gestos, meneaba la cabeza. No sé si aprueba o no aprueba lo que está diciendo Bretilnec. No, me parece valioso el ejercicio de intentar favorecer a los sectores populares. Lo que me da la impresión, y permítanme, Bretilnec, no leí específicamente el proyecto, solo lo que ha salido en los medios, pero por lo que cuenta el problema es que la quita del IVA, finalmente, aquel que apaga los aportes, el aporte extraordinario, se va a evitar el pago del IVA igual que el jubilado. En general, lo que ha funcionado mejor es la devolución del IVA, que te permite justamente ese esquema de segmentación. Y además, en general, yo perdón por defecto profesional de contador, pero en general lo que ha sucedido con este tipo de políticas cuando se quiere quitar el IVA, como hay que hacerlo a lo largo de la cadena, después lo que sucede es que los precios no bajan. Conclusión, es una especie de aumento implícito de precios a aquel que vende, digamos. La experiencia cuenta eso. O sea, ¿qué habría que hacer entonces? La devolución de IVA, es decir, pero generalizada y concreta, es decir, él plantea el caso de los jubilados, devolvérsela siempre a los jubilados, absolutamente siempre. ¿Y a quién vas? ¿Cómo? ¿Y a quién más le devolverías el IVA? Ah, el beneficiario de la asignación, si querés. Hoy a esta altura del partido podés decir aquel que cobra menos de 100.000 pesos. No tenés mucho problema para segmentar eso y podés beneficiar justamente a un segmento que no tiene, o digamos, que parece razonable, incluso podrías hacerlo hasta por porcentajes. Mirá, yo sé que Claudia Armachea, una diputada de extracción sindical de la bancaria, hizo una presentación, quizás Bretilnec lo sabe, bueno, ella es diputada, si no me equivoco,
presentó un proyecto de devolución segmentada de IVA vía compra por tarjeta con niveles de ingresos. Hernán, vamos a hacer un punto acá y vamos a sumar al economista Federico Furiase para preguntarle a ver qué piensa él sobre el IVA. Federico, estabas escuchando lo que estaban contando. ¿Qué pensás vos sobre esto? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer. Bueno, obviamente me parece lo más justo del mundo intentar una baja del IVA para mejorar el ingreso real y aminorar este problema de la inflación en el segmento de los que menos tienen, ¿no? Ahora, no confundamos eso con un programa antiinflacionario. La inflación es un fenómeno mucho más complejo que está teniendo Argentina y no se va a resolver con una baja del IVA. De hecho, tenemos que pensar, si bien es una medida que nos parece justa a todos, una baja del IVA implica en el corto plazo un mayor déficit fiscal que va a tener el gobierno, porque es menos recaudación, y tenemos que pensar cómo se va a financiar eso, porque uno de los problemas que históricamente genera inflación en Argentina es tener un déficit fiscal, digamos, de mucho tiempo. Es decir, se gasta más de lo que se recauda, algunos gobiernos lo financian con deuda, eso termina mal, otros gobiernos lo financian con emisión monetaria, eso también termina mal a la larga, y eso es una de las causas por las cuales tenemos inflación crónica, ¿no? Por las cuales Argentina en un mes tiene la inflación que países vecinos tienen en un año y medio. Ahora, entonces, yo escucho... ¿Se está riendo, Hernán? No, ¿Por qué te reís? Los números, la verdad que los datos del primer cuatrimestre no muestran eso. Entonces, está bien, yo creo que su mirada siempre está teledirigida a la cuestión del déficit y la emisión. Yo no comparto absolutamente nada de eso. Y la inflación que tenemos hoy en la Argentina no se explica por eso. No se explica absolutamente por eso. Fíjense la carne. ¿De qué me están hablando? ¿Del déficit? Dale, por favor. Hay un montón de gente del otro lado preocupada en serio. Dejémonos de hinchar. Hay gente porque, que, digamos, a ver, hay sectores... Reconocer que el problema de Argentina de la inflación no está asociado al déficit. Claro que no voy a discutir eso porque es indiscutible. El precio de la carne, hoy hay un problema de precios internacionales que tiene que ver, no lo tiene solo Argentina, lo tienen todos los países, pero Argentina tiene en un mes la inflación que Brasil, Chile, Colombia y Perú tienen en un año y medio, con lo cual hay algo que Argentina está haciendo desde mucho tiempo distinto que esos países. No podemos decir que el problema de la inflación de Argentina es el precio de la carne. Pero perdóname, Federico, si uno de los problemas es el déficit fiscal. Pero si el déficit se redujo, ¿cómo explica los aumentos? No, pero el déficit se redujo, pero venimos de tener un déficit de 8% el año pasado. Entonces, eso tiene un impacto. Y seguimos teniendo déficit, y Argentina solamente lo tiene que financiar con emisión monetaria, y eso a la larga es inflacionario porque el argentino no piensa en pesos. Digamos, se cubre en el dólar. Pero perdóname, no es mi materia, ¿no? Pero no es mi materia, pero durante el gobierno de Mauricio Macri yo entiendo que estaba seca la plaza, digamos, ¿no? Había emisión, no importa, había se financió con deuda. ¿Cómo? Sí, se trasladó a inflación y la deuda también. Termina mal. Pero se trasladó a inflación. Más que ahora. Claro. A ver, el gobierno anterior intentó bajar la inflación. El gobierno anterior intentó bajar la inflación subiendo la tasa de interés, pero sin solucionar el problema del déficit, y se endeudó. Y eso a la larga termina mal. Y la deuda termina en más inflación. Entonces, ese fue el problema del gobierno anterior. Este gobierno, si me permite, la pandemia te lleva a tener un déficit fiscal muy alto. Como hombre del interior, y sin ser economista, y con todo el respeto a quienes están en el debate, obviamente que la inflación en la Argentina al menos ha roto todas aquellas teorías económicas. Se hablaba de expansión monetaria y hubo retracción monetaria en los gobiernos anteriores, la inflación siguió. Y lo mismo de lo que estamos hablando ahora con el tema del déficit. Yo creo que el gobierno está minimizando algo que para nosotros en el interior tiene mucho impacto, que es lo que ha sucedido con los combustibles este año. Nosotros hemos tenido un 17,6% de aumento en naftas y en gasoil en lo que va del año, un 60% de incremento desde agosto hasta aquí. Soslayar la importancia que tiene en la producción argentina y en la logística argentina el costo de los fletes y los combustibles es no entender también uno de las causales inflacionarias. Ahora, yo creo que todo lo que ustedes plantean como economistas tienen razón. Hay muchas otras cosas más. Es decir, hoy hay más preocupación por el congelamiento de tarifas de gas y de electricidad, pero creo que han dejado una
un generador de inflación que es muy importante, que es el tema de los combustibles. Ahora, discúlpenme, porque yo los escuché, ¿no?, a los tres con matices, están de acuerdo con hacer algo con el IVA, ¿no? Y ustedes tres no piensan precisamente igual. Yo contaba proyectos de la CGT de años atrás respecto al IVA. ¿Por qué ningún gobierno toma cartas en el asunto y modifica algo respecto al IVA? Ni Macri, ni Alberto Fernández, ni Cristina Kirchner, ni Néstor Kirchner, ni Dualdi, me pueden ir más atrás. ¿Por qué nadie modifica el IVA? A ver, Federico. No, bueno, fundamentalmente porque por en el fondo es aumentar, fiscal. es resignar recursos, tenemos que pensar cómo lo financiamos. Digamos, si fuera tan fácil, bajamos el IVA a cero, pero después tenemos otro problema. El agujero fiscal se aumenta y eso o se financia con deuda o se financia con emisión monetaria, y eso tiene un costo en el corto o en el mediano plazo. Por eso digo, el gobierno anterior quiso bajar la inflación subiendo la tasa de interés, pero se tuvo que endeudar y eso terminó mal y el problema de la inflación se agudizó. Porque es La una pandemia ayuda, genera es una ayuda déficit directa a en los todo el sectores mundo. más necesitados, Y sin duda, Argentina ¿no? solamente... ¿Cómo? Es una ayuda directa a los sectores más necesitados. Totalmente, no hay nada más justo que eso. Pero, digamos, si esa fuera la solución, sería mucho más fácil. El problema es que Argentina, si baja el IVA, que es algo justo, tiene que pensar en cómo se va a financiar ese agujero fiscal. Y obviamente Argentina tiene hoy un problema de financiamiento muy importante, lamentablemente. ¿Por qué no se discute mayor impuesto o algún tipo de contribución de los que más tienen para los que menos tienen? Bueno. Quiero decir, ¿por qué en general cuesta tanto hablar de los márgenes de ganancia, de posición dominante, de concentración de los mercados? Nunca escucho hablar de eso. De la renta financiera. La manta es corta y la verdad es que lo que hay que decidir, si efectivamente no se quieren dar subsidios, no se quiere emitir, etc. Lo que hay que decidir es a quién afectás. Me parece lógico, no soy economista, nada, pero me parece lógico, los que más tienen, y más en un periodo de crisis, son los que la tienen que poner. Yo nunca escucho hablar de los márgenes de ganancia. Si vos le sacás el IVA, y cierro con esto, vos le sacás, o le das algún tipo de... Le sacás el IVA, por ejemplo. Yo siento que lo que estás haciendo es convalidando, legitimando los abusos de precios que hacen los sectores dominantes. Y sobre eso nunca hay una discusión Sí, clara, ¿no? me parece interesante esto que marca Pablo para que, a ver, lo puedas contar vos, Hernán, de por qué no hay políticas más fuertes de redistribución del ingreso. Mira, me anotaba aporte extraordinario a las grandes fortunas. Cuarta categoría del impuesto a las ganancias, hasta 150.000 pesos no pagás. Y una que en general no se habla demasiado, que es muy reciente, que es en el impuesto a las ganancias a la sociedad, a las corporaciones. Por primera vez en la Argentina se acaba de votar segmentación, es decir, por categorías, alícuota por categorías de ganancias. Con lo cual, aquellas empresas que ganan mucho pagan el 35%, que era un despropósito lo que hizo Macri, que bajó del 35 al 30 y lo iba a bajar al 25. ¿Pero no están cortos con eso? ¿Cómo? ¿No es poco? No sé, a mí me encantaría que fuera más. Yo por mí pongo el impuesto a la herencia, pero la verdad que acá los jueces consideran que es confiscatorio grabar algo más del 33%. ¿Qué quiere que hagamos? Yo qué sé. A mí me parece, sí, yo comparto contigo. En Francia hay un impuesto a la herencia altísimo. Acá planteaba impuesto a la herencia y más o menos que sos bolchevique, pero bueno, es bastante justo pensar ese tipo de cuestiones porque acá además después te corren y dicen, no, el esfuerzo individual. El 90% de las fortunas de la Argentina no son esfuerzo individual, son heredados. A ver, el senador que Alberto quería hablar. No, yo creo que tenemos que tener en cuenta también el contexto que estamos viviendo, ¿no? O sea, yo los escucho a todos y todos creo que tenemos parte de la razón. Pero estamos viviendo una pandemia que no sabemos qué fin va a tener, una pandemia que el año pasado generó una caída del Producto Bruto inmenso, que incrementó la pobreza, que incrementó la desocupación, y acá no hay responsable político, hay un virus que impacta y va a seguir impactando no solo en nuestra forma de vida, en nuestra forma de producir, en nuestra forma de consumir y en lo que es una economía habitual. Entonces, pretender encontrar en medio de la pandemia y en medio de la crisis las soluciones estructurales a los problemas que tiene la Argentina realmente es muy, muy complejo. Por eso que la finalidad de mi proyecto, si es modificado, enriquecido, complementado por otros proyectos, por otras opiniones, me parece fantástico, es generar otra herramienta de auxilio y de ayuda para aquellos sectores de la población que realmente están pasando muy mal. Y sobre todo en ningún artículo que es suntuoso o que es de lujo, sino que son elementos necesarios y mínimos como para poder tener una vida digna, que significa alimentarse
durante los 30 días del mes. Totalmente. Le agradecemos a los tres por estar en Fuego Amigo. Los volveremos a convocar porque claramente este dilema que pasa en los países, en todo el mundo pasa, pero en los países más desiguales pasa más. El dilema entre la salud y la economía en un momento tan difícil del coronavirus. Gracias y buenas noches. Hasta luego. Bueno, que estén bien todos. Bien, pequeño corte y Sí. seguimos en Fuego Amigo. Sí, Dale. quédense que hay más.